Buenas, soy Nieva y bienvenidos a Planeta Terror, vuestro podcast que, como cuyo nombre indica, pues tratará sobre cómo hacer un buen café o cuál es la mejor época del año para recolectar setas y hongos. Antes de empezar, 4 cosillas muy importantes. La primera es un recordatorio. Esto es bastante amateur. Soy un muchachito de dudosa reputación con un micrófono delante, cuyo anti-popping es literalmente un calcetín. Entonces, con esto quiero decir que no soy la cadena SER. Además, soy bastante boomer. Entonces, me va a costar mucho el proceso de la tecnología y demás, así que paciencia. Esto nos lleva al punto número 2. Aunque soy boomer, hemos conseguido estar en iVoox, ¿vale? Me ha costado muchísimo, pero al fin tenemos el programa en iVoox. Así que si me estáis escuchando desde iVoox, de puta madre. Si no me estáis escuchando desde iVoox, pues también de puta madre. Punto número 3. Os recuerdo que si tenéis alguna experiencia paranormal que os haya pasado a vosotros, algún familiar, etc., paranormal, misteriosa, extraña, terrorífica, inexplicable, dejármelo en mi correo que aparecerá aquí, ¿vale? Para los que seáis de iVoox simplemente habréis oído un chasquido de dedos y ya está. En vuestro caso os lo dejo en la descripción, ¿vale? En la descripción del episodio. Aquí me podéis escribir vuestras historias, etc. Y no seáis tímidos, no seáis tímidas, no penséis, ay, es que es una puta mierda mi historia, no sé qué. Tú escríbela porque a lo mejor a mí no me parece una puta mierda, me parece interesante. Es más, seguramente, sea como sea la historia, me va a parecer interesante. Y a lo mejor no solo a mí, sino también a cualquier otro oyente. Bien, dicho esto, dentro intro y empezamos. La Biblia satánica podríamos decir que es una declaración de principios, un manifiesto ateo, podríamos decir, incluso una obra propagandística pura y dura, escrita por Anton LaVey en 1969, cuya primera edición es de 1970. Anton LaVey, algunos los conocerán, otros no, es el fundador del satanismo, de la Iglesia de Satán, la cual fundó en 1966. Este hombre no es para nada un idiota, es un hombre bastante inteligente, como se puede ver en su ópera magna, la Biblia satánica, y se nota que es un hombre que sabía hacer marketing porque él se declara ateo, pero reviste de satanismo y demás su ópera magna, la Biblia satánica, con la intención de ser contestatario, de ser de alguna manera rebelde, provocador, para que su libro llegue a cuantas más personas mejor, ¿no? Porque eso levanta cierta curiosidad. Como a mí me pasó, yo me la leí por eso mismo y por eso os traigo este vídeo. Yo tenía curiosidad por saber lo que decían los satánicos sobre sus movidas y me di de bruces con este libro, que para nada es un libro que haga apología del culto a ninguna deidad ni nada, aunque contiene rituales, pero eso ya lo veremos más adelante cuando analicemos de forma pormenorizada la Biblia satánica. Y adentrándome un poco en este mundillo, por mero conocimiento, por media curiosidad, descubrí que hay dos tipos de satánicos. Está por un lado el satánico ateo, que es Anton LaVey y todo lo que él defiende y todos los seguidores de su iglesia, y por otro lado está los que se llaman, lo que se denominan cristianos satánicos, es decir, personas que sí que asumen que lo que dice la Biblia es cierto, pero se posicionan del lado de Satán y le rinden culto. Nosotros vamos a centrarnos en Anton LaVey, vamos a entender por qué su propio libro contiene rituales de invocación cuando él mismo dice que no cree que es ateo, que él no cree que exista ningún tipo de ser. Vamos a verlo de forma pormenorizada. La Biblia satánica está estructurada en 4 libros. Está el libro de Satán, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el libro de Leviatán. Los 2 primeros libros son los que contienen un poco más la filosofía de Anton LaVey, los que contienen un poquito más la crítica a la Iglesia Católica, a la hipocresía, lo que él entiende que es hipocresía. Desafía algún poquito pues, los 10 mandamientos, desafía un poquito también los 7 pecados capitales y cómo el humano es simplemente un animal más que se deja mover por sus instintos y por sus deseos, que es, en el fondo, la filosofía fundamental de la Biblia satánica. La Biblia satánica describe al hombre, hasta su filosofía, como una bestia carnal, como un animal más, que tiene una serie de instintos y de necesidades, como viene a ser, por ejemplo, la gula, en el sentido de decir gastronomía, no simplemente comemos por sobrevivir, sino también por disfrutar de una buena comida. ¿Quién no disfruta de una buena hamburguesa gourmet? Diablos. Y nunca mejor dicho. O por ejemplo, el sexo. Para algunos animales, incluso la Biblia cristiana nos lo intenta imponer como que es algo puramente para procrear y ya está. Y Anton LaVey dice, hombre, con lo gustito que se siente cuando te chupan la polla en un coche,
¿Cómo no nos vamos a dejar llevar por estos impulsos tan naturales en el ser humano, ¿no? Lo que hace básicamente Anton Szandor Lavey, es decir, es natural sentir atracción sexual por la gente y excitación sexual, es natural querer disfrutar de una buena comida y comerte una hamburguesa gourmet sin sentirte culpable. Es natural de vez en cuando sentir envidia, ¿no? Porque si mi vecino tiene algo que es muchísimo mejor que yo, ¿por qué no voy a sentir esa envidia? Si es natural, ¿por qué me voy a sentir culpable por sentirla, ¿no? Es un poquito, grosso modo, ¿vale? La filosofía de este hombre, que deja ver bastante bien, como hemos dicho antes, en sus dos primeras partes de la Biblia satánica, que recuerdo, es el libro de Satanás y el libro de Lucifer. Y luego consagra otros dos libros a ritualística pura y dura. El libro de Belial y el libro de Leviatán, que veremos por qué un hombre que se declara ateo introduce en su libro formas de invocaciones y rituales que a priori no deberían de estar ahí, ¿no? Si es un hombre coherente, ¿no? Con lo que promulga. Tío, soy boomer, no sé cómo cojones se abre el PDF que me he descargado. Bien, pasamos al análisis, ¿no? Como decía, pormenorizado de la Biblia satánica. En general, es un libro que, como hemos dicho antes, es un panfleto propagandístico, es la declaración de intenciones, ¿no? Un manifiesto, es la manifestación de la ideología de Anton Lavey, que como veremos más adelante en las conclusiones, pues tampoco es que sea algo rompedor, ni mucho menos, ni innovador. Pero bueno, lo camufla de Biblia satánica, satanismo, etcétera, para llamar la atención y conseguir lo que quería, que era ventas, que era recibir gente, ¿no? Por esto es un hombre bastante inteligente y por otro lado es sabio porque yo digo que en estas dos primeras partes en las que expone un poco más su filosofía se nota que este hombre se ha nutrido de filósofos tanto occidentales como también orientales, ojo, y también tiene profundos conocimientos sobre esoterismo, ritualística, etcétera, que también es importante. Es un hombre leído, ¿no? Y esto lo deja de manifiesto y lo deja muy claro en toda su obra. Cuando me refiero a obra, me refiero a la Biblia satánica, que es el puto único libro que me he leído, ¿vale? Y no me leo ninguno más. No me ha gustado. Aunque lo diremos en las conclusiones por qué. Una vez que lo lees, y lo digo desde mi experiencia, os recomiendo que lo leáis si queréis y os da curiosidad, uno se puede dar cuenta enseguida que no es un libro escrito desde prólogo, uno ya se puede dar cuenta, no es un libro que vaya destinado a satanistas, o como he mencionado antes, cristianos satanistas, es decir, gente que cree realmente en el diablo y le rinde culto. Se nota que su audiencia es la audiencia media, normal, atea, agnóstica, quizá cristiana, ¿no? Para convencerlas o para venderles su propia ideología, o compendio de ideologías, si lo queréis llamar, de alguna forma. En el primer libro, el libro de Satán, ya desde el prólogo uno se da cuenta de que este hombre es un tío que sabe escribir y que sabe ser sensacionalista sobre todo. Se despide en el prólogo con Regie Satanás, Ave Satanás, Hail Satán. Es decir, es un hombre que sabe llamar la atención y que sabe ser provocador, sobre todo. En la primera parte, las 9 declaraciones satánicas, ojo cuidado, contiene una serie de 9 proclamas que a priori tienen bastante sentido. Dice, Satán representa la complacencia en lugar de la abstinencia, representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. Muy bien, esto es bastante provocador directamente con los cristianos, ¿no? Es decir, Satán representa el vivir el ahora, la existencia vital, y no perder el tiempo sufriendo en la vida terrenal, que es la única que se conoce de momento y que hay pruebas de que existe, para, bueno, con el sueño estúpido, con la promesa de que en un futuro te podrás morir y vivirás una vida genial, eterna, en el mundo de los cielos, ¿no? Lo que te dice el satanismo es que disfruta ahora el presente, ¿no? Y esto lleva a el punto 3 de este mismo desglose de premisas, que dice que Satán representa la sabiduría perfecta en lugar del autoengaño hipócrita. Aquí, cuando uno lee el libro, ¿vale? Yo, como he dicho antes, ya me lo he leído, no solo hace crítica a la religión cristiana, hace crítica incluso a lo pagano. Se centra muchísimo en las Wiccas, ¿no? En las brujas blancas, ¿no? De brujería blanca. Y las critica muchísimo, diciendo que también se autoengañan, que son hipócritas, que lo que critican ellas mismas del cristianismo están cayendo en el cristianismo, al fin y al cabo. Que generalmente el grueso de las Wiccas y demás, ya sabéis, las brujas que ponen piedras lunares en la ventana para cargarlas de energía y mierdas de estas y hacen rituales en la playa y etcétera. Hoy en día están muy en boga. De hecho, últimamente salió últimamente, hace como 2 años o 3, una movida en Twitter de unas brujas que estaban cogiendo los nicknames, ¿sabes? La arrobita de Twitter para hacer brujería, la gente que se metía con ellas y no sé qué, ¿sabes? Pues a todo esto ya se criticaba en el 70, ojo, cuidado. Estamos hablando de una época de los hippies y demás, en el que estas cosas podían calar. Esto es un ataque directo al cristianismo, de ponerle otra mejilla. El punto 4 y 5 dice, Satán representa la amabilidad a quienes la merecen, en lugar del amor malgastado en ingratos. Está guay. Y luego la 5 ya es descarada, dice, Satán representa la venganza en lugar de ofrecer la otra mejilla. Esto es así constantemente, ¿no?
También hay un apartado filosófico en el primer libro que habla de los vampiros psíquicos, y esto salta al punto número 6. Representa responsabilidad para el responsable, en lugar de preocuparse por vampiros psíquicos. Un vampiro psíquico, para quien no lo sepa, es una persona negativa, que intenta hacerte ver como el culpable de todo, que intenta cargarte con sus problemas, que intenta constantemente absorberte, ¿no? Un vampiro psíquico, como se suele decir, te absorbe la energía. También hay una gran parte de este libro criticando a esas personas, ¿no? Y así, 9 veces, varias premisas, ¿no? Y luego ya empieza el libro de Satán propiamente dicho, o el libro de fuego, también llamado, aquí en la Biblia satánica. Y para que entendáis un poquito cuál es el rollo de que picojea, ¿no? Este tipo de ideología, dice, por ejemplo: yo no me inclino en señal de sumisión ante ninguno de vuestros ídolos pintados, y el que me diga tú lo harás es mi enemigo mortal. Por ejemplo, una crítica directa, ¿no? a la Iglesia Católica en este caso, que es la que usa imaginería. Fijaos esto qué provocativo es. Dice: amaos los unos a los otros, se nos dice que esto es la ley suprema. Pero, ¿qué poder lo ha hecho así? ¿Sobre qué autoridad racional reposa el Evangelio del amor? ¿Por qué no habría yo de odiar a mis enemigos? Si los amo, ¿no me pongo a merced de ellos? Esta es una de las muchas reflexiones que tiene la Biblia satánica y que pone de manifiesto su tipo de ideología y lo que representa a lo largo de estos 2 primeros libros que digo que contiene su apartado, por decirlo de algún modo, más intelectual y menos esotérico. El libro 2, llamado de Lucifer, tiene premisas tan violentas o tan impactantes como: se busca a Dios vivo o muerto. ¿De qué os suena esto? No suena de nada. Si estáis familiarizados con la filosofía occidental, quizás os suene a Nietzsche, ¿no? Lo de Dios ha muerto, ¿no? Hablando un poco del nacimiento del superhombre, que es este hombre que ha conseguido... A ver, que me siente bien, coño, que se me está quedando el culo carpeta. Que ha conseguido escapar de los dogmas de fe cristianos. En el caso de Nietzsche, él criticaba duramente a la iglesia cristiana, ¿no? Al cristianismo. Y de alguna forma, al superar la religión y ser un ser completamente racional, que no tiene ningún tipo de dogmatismo de fe, ha evolucionado. Es un superhombre, ¿no? Es más o menos la idea básica. Hay un libro muy interesante de Nietzsche que contiene muy bien su filosofía, que es Así habló Zaratustra. Os lo recomiendo. Es un libro, se lee bien, ¿vale? No es algo muy denso. Es una crítica a la Iglesia Católica. De hecho, Zaratustra es un hombre que desciende de las montañas, que tiene la misma edad que Jesús, que es un profeta, vamos, es una especie de parodia, pero desde un punto de vista escrito pues muy gracioso, ¿no? Con una gracia natural muy avispada, muy etana, muy despierta. Y este segundo libro es un poquito más de lo mismo. Dice: un satanista no cree en Dios, porque Dios es un concepto creado por el hombre, tal, etc. Es un poco otra idea, ¿no?, que subyace en este libro, que Dios y todos los dioses son creaciones humanas y que por ende los propios humanos nos debemos de creer dioses, porque nosotros somos los únicos capaces de crear un dios. Eso es una idea que sale en este apartado. Entre sus críticas a la religión cristiana, en este libro mismo, se dice en un momento dado que bueno, ¿qué sentido tiene, ¿no?, creer en Dios o vivir una vida muy regia, muy férrea, ligada a los reglamentos de la fe de uno mismo, en este caso la fe cristiana? De no, por ejemplo, como hemos dicho antes, tener relaciones sexuales por placer, o no comer lo que a ti te gusta simplemente porque te apetece comer y disfrutar de una comida y punto, o sientes envidia, te sientes culpable y lo tienes que confesar corriendo, ¿sabes? Porque una persona tiene que vivir así y no puede vivir su vida de una forma normal, sin seguir sus reglamentos de su fe, si realmente al último minuto puede llamar a un clérigo en su lecho de muerte para confesarse de algún modo, porque Dios en teoría todo lo perdona. Entonces, hace corriendo las paces con Dios y ya está. Ha vivido la vida que ha querido, luego se reúne con Dios, se perdonan y ya está. Aquí dice, aquí lo critica Anton LaVey como algo fuera de sentido, que no tiene ningún tipo de sentido. También aquí el bueno de Anton LaVey, y aquí yo estuve buscando luego información porque se nota que el tío es un hombre leído, te habla de los Yezidis, que es un tipo de secta que adora al diablo. Entonces, un tipo de secta, ojo, musulmana, no cristiana, que adora al diablo y habla también de ellos. Entonces, aquí habla de ellos y yo busqué información para contrastarlo. Ahora os voy a decir los pros y los contras de cómo lo pinta él. Porque aquí Anton LaVey dice que los Yezidis son una secta musulmana que adoran al diablo, que adoptan un punto de vista distinto al cristiano. Ellos creen que Dios es todopoderoso, pero que también lo perdona todo.
y que su misericordia es infinita, y por ende creen que es al diablo al que deben complacer, ya que es el que rige sus vidas mientras estén aquí en la tierra. Creen tan firmemente que Dios perdonará todos sus pecados una vez que se les den los últimos ritos, que no sienten necesidad alguna de preocuparse con la opinión de que ellos tengan a Dios mientras viven. Es decir, vamos a hacer lo que nos salga de la puta polla y luego ya cuando nos muramos, pues pedimos perdón y tan tranquilos. Estoy buscando sobre esta secta musulmana. Ellos son adoradores de un dios, pero en ningún momento uno puede deducir que es un diablo. Hay libros que analizan a esta secta y dicen que realmente se trata de un diablo, representado como una especie de pavo real, pero realmente ellos mismos, los acólitos de esta propia secta, no lo ven así. No lo ven como un diablo, lo ven como toda una deidad. Entonces, por esto digo que quizás aquí ha buscado un poco el sensacionalismo, el redundar otra vez en la idea de satanismo contra cristianismo, etc. También hace una dura crítica a la fe cristiana, en el sentido de que si es una fe que está moribunda, que está constantemente adaptándose a los medios que corren, incluso rechazando ciertas premisas suyas básicas, por ejemplo el matrimonio homosexual, el tener sexo antes del matrimonio, etc., si está cambiando tanto hasta tal punto de que se está desvirtuando, no es mejor que se muera, no es mejor que esté ya moribunda y que simplemente se olvide. Aquí él lo representa con una frase que dice: con todos los debates acerca de si Dios ha muerto o no, otra vez la idea de Nietzsche, ¿no? Dice, si no lo está, mejor que vaya a cuidados intensivos, ¿no? El tío así como más provocativo, más canallita, ¿no? Y justamente después, en la página 50, ya habla de esta idea que he mencionado antes, de que el Dios al que salvas podría ser tú mismo. Y habla de que el concepto de Dios, dioses, etcétera, cualquier Dios, es creado por el hombre, son invenciones del hombre, que éste ha creado todo un sistema de dioses sin otra ayuda que la de su cerebro propio, carnal, pone aquí. Y esto lo achaca a que el hombre tiene un ego desmesurado y que de alguna forma ha tenido que exteriorizarlo en un gran artificio espiritual llamado Dios, ¿no? Una forma muy bonita de decirlo. Dice, por lo tanto, si alguien rinde culto a un dios, etc., está adorando al hombre que inventó a Dios. Ojo, cuidado. El tío provocativo a tope. Para algunos tendrá razón, para otros no tendrá razón. Aquí esto es lo que él dice y punto. Y este es el tono de todo el puto libro hasta el libro 3 y el libro 4, el de Belial y el de Leviatán, que es el que digo que contiene rituales y tal, que ahora entraremos en detalle en eso, que a lo mejor es lo que más salseito hay respecto al tema. La parte última de la parte más racional, es decir, el libro 2, se despide con un análisis de los 7 pecados capitales, ¿no? Dice, los 7 pecados capitales de la Iglesia cristiana son la codicia, el orgullo, la envidia, la ira, la gula, la lujuria y la pereza. Y aquí dice, el satanismo recomienda complacerse de todos estos pecados. Es una forma de decir lo que he expresado antes al principio del podcast, que bueno, es normal ser codicioso de vez en cuando. La codicia de forma aislada no tiene por qué ser malo, ¿no? Aquí te dice, un satanista sabe que no tiene nada de reprobable, es decir, no tiene nada de reprochable de algo negativo, el ser codicioso, ya que ello no significa otra cosa que desear más de lo que ya se tiene. Y así con todos los jodidos pecados capitales, dice, bueno, lo que he dicho antes, la envidia representa considerar favorablemente lo que otros poseen, la gula es simplemente comer más de lo que necesitas por gusto, el orgullo te motiva a recobrar un aspecto que renovará el respeto hacia ti mismo, así con todo. Yo creo que aquí no habla del follar, yo creo que lo del follar, sí, aquí habla de lo del follar, de lo de la lujuria. Dice que sentir la más leve agitación del deseo sexual es incurrir en el pecado de la lujuria para el cristianismo, y que ellos dicen que no, que hay que disfrutar, ¿no? El punto de vista satánico, es decir, el punto de vista de cualquier ateo, pero él te lo reviste de satánico, pues por lo que hemos dicho antes de vender, ¿no? Él coge básicamente premisas ateas, incluso de filosofía occidental y oriental, que critican a las religiones y demás, y te la pinta como algo, idea suya propia, ¿no? Y lo que dicen los satánicos, ¿sabes? Le pone ese nombre. No es ateísmo, es satanismo. Te habla aquí también del lema este de la ira, ¿no? Dice, la ira es un instinto de conservación, algo que nos permite, por decirlo de algún modo, vivir, ¿no? Un satanista practica el lema de, si un hombre te abofetea la mejilla, rómpele la otra. Un poquito burlándose, ¿no? Del lema este cristiano de, si te abofetean la mejilla, pon la otra. Dice que ningún ultraje queda sin castigar. Sé como un león en el combate.
Hostias, aquí se le va la cabeza a Anton LaVey. Dice, puesto que los instintos naturales les conducen al pecado, todos los hombres son pecadores y todos los pecadores van al infierno. Si todo el mundo va al infierno, entonces no hay duda de que encontrarás allí a todos tus amigos. Dice, el cielo debe estar probado de criaturas más bien extrañas. Hijo de puta. O sea, este tono lo mantiene, ya os digo que durante los dos primeros libros, y esto nos lleva a el libro de Belial, que te hablan directamente ya de ritualística, y luego ya con el tema de los rituales os vais a cagar. Vamos a entrar ya a analizar el libro 3 y 4, ¿vale? Que es la chichita, es lo que la gente busca, los rituales y demás. El libro de Anton LaVey, la Biblia satánica, te dice expresamente que sus ritualísticas no son las que te pintan en la tele, las que te pintan los fundamentalistas cristianos, sobre todo allá en Estados Unidos. Vosotros imaginad los 70, luego viene el pánico satánico, que es esta especie de obsesión, ¿no?, de los fundamentalistas cristianos. Bueno, la sociedad de Estados Unidos no es ningún secreto, siempre ha sido conservadora, actualmente también, y de vez en cuando siempre hay una oleada, ¿no?, de todo satánico, ¿no? Decían que los Pokémon eran satánicos, que el rock and roll era satánico, que llevar el pelo largo era de satánicos, que cualquier cosa era satánica. Toda. Hollywood era satánico, todo es satánico, ¿vale? Eso era el pánico satánico. Que todo absolutamente tenía influencia, ¿no?, de Lucifer. Vosotros figuraos en qué épocas, ¿no?, surge este libro, ¿no?, y se publica este libro. Y había siempre pues, los típicos mitos, ¿no? El típico misticismo de que el satánico usa bebés en sus rituales, mata a mujeres vírgenes, utiliza el sangre de monjas, cosas así, ¿no? Y aquí el propio Anton LaVey te dice que eso es una gilipollez y se ríe de ello. Te dice, bueno, que la ritualística, en el caso de la iglesia satánica, no tiene más que un valor psicodramático. Aquí incluso habla de que no se trata de matar ni siquiera animales, o sea, ni personas, ni animales, ni nada. El ritual es simplemente pura, como he dicho antes, performance, es una actuación que busca cierto psicodrama, cierta unión, ¿no?, de las personas que pertenecen a esta religión, y que es algo simplemente porque el ser humano de alguna forma se recrea, ¿no?, encuentra cierto placer o cierta atracción, cierto magnetismo con este misticismo que produce un ritual, formar parte de él, ¿no? Aquí te habla, por ejemplo, de los ropajes que tienen que llevar la gente y demás. El hombre vestir de negro, la mujer vestir provocativa, literalmente dicen eso, ¿vale? A ver si puedo leer un ritual en concreto, ¿vale?, que es lo que nos interesa. Aquí se ríe un poco lo que he dicho antes de esta versión cristiana, ¿no?, de cómo es una misa negra, de cómo es una misa satánica. Aquí se ríe un poco, dice, un sacerdote excomulgado se halla entre un altar, que consiste en una mujer desnuda, sus piernas abiertas de par en par y su vagina expuesta, sosteniendo con cada uno de sus puños cerrados una vela negra hecha con grasas de niños sin bautizar, y reposando sobre su vientre un cáliz que contiene la orina o sangre de una prostituta. O sea, está en este tono de meterse, ¿no?, con la... Bueno, luego esto se pone en un tonito criticando un poco, ¿no?, estas visiones tan pervertidas de lo que es una misa negra. Dice, a continuación sigue un popurrí de flagelaciones, quema de libros de oración, cunilingus, felaciones y besuqueo general de cuartos traseros. Aquí se están metiendo un poco con esta creencia. Creencia que, por cierto, ocurría de verdad, ¿vale? O sea, esto es bastante heavy, lo que os voy a decir. Lo del besuqueo general de cuartos traseros, del culo. El osculus obscenum es un término latino, beso obsceno, por decirlo de algún modo, que es que en los rituales satánicos más paganos, las brujas le besaban el culo a un chivo negro pensando que era Lucifer, ¿vale? El rollo era ese. Besarle el ojete a Lucifer era la movida. Aquí simplemente pues se ríe de ello y dice que esto suena repugnante, que no sé qué, que no sé cuántos, que ninguna persona decente haría esa mierda, etc. Y aquí vuelve a decir otra vez que lo que busca, ¿no?, de la ritualística, etc., es ese atractivo tan grande que tiene de lo esotérico, de los rituales, ¿no? El elemento de misterio que encierra un ritual en sí es lo que hace que los satánicos se permitan el lujo de hacer estos rituales, que ahora describiremos uno, por cierto. Aquí te dice que hay 3 tipos de rituales satánicos y que cada uno responde a una emoción humana básica. Están los hechizos de amor, que son los típicos, ¿no?, de intentar conquistar a tu pareja. El segundo tipo de ritual es el que él llama de naturaleza compasiva, es decir, yo quiero ayudarme a mí mismo, ayudar a un compañero, ayudar a alguien que está pasando por un mal tramo,
pues hago este ritual y le ayudo, ¿no? Y con este ritual consigo ayudarle. El último, el tercer tipo de ritual satánico, es el de la destrucción, que como su puto nombre indica, pues es intentar exteriorizar rabia, molestia, desdén, desprecio, odio puro para maldecir a tu enemigo, ¿no? Y ya empieza con los libros en sí, con los rituales en sí. Para empezar, dice que la cámara ritual, y esto lo voy a analizar de una forma breve porque es largo de cojones, puede hacerse las ceremonias, los rituales, uno mismo o en grupo, aunque se prefiere en grupo porque es más útil reforzar la fe de esta forma, sin incrementa la sensación de poder, etc. Vamos a entrar ahora con el tema de cómo comienza un ritual, cómo se hace un ritual, ¿no? Satánico. Te lo va a describir aquí el tío. Dice que la persona que celebre el ritual debe estar de cara al altar y al símbolo de Baphomet, que por si no sabéis lo que es el símbolo de Baphomet, lo dejo por aquí. Lo que lo estoy viendo en YouTube lo veréis. Lo que lo estoy viendo en iVoox, pues os lo googleáis o os jodéis. Pero no voy a permitir que os jodáis, así que lo voy a describir. El símbolo de Baphomet es el pentagrama invertido, es decir, la estrella de 5 puntas invertidas, con la cara de un chivo dentro del pentagrama, ¿vale? Básicamente es eso. Dice que el altar debe estar en el lado oeste, conversar está prohibido hasta que suena la campanilla al final del ritual, y que antes de empezar con los rituales de Leviatán, es decir, del último libro, es fundamental que uno comprenda los rituales del libro de Belial, que es el penúltimo, es decir, el tercer libro, ¿no?, de la Biblia satánica. Y aquí habla de los 13 pasos, ¿no?, de un ritual, que es vestirse para el ritual, como ya os he dicho antes, las mujeres provocativas, los hombres de negro, reunir elementos para el ritual, es decir, encender las velas, apagar cualquier fuente de luz, que la cámara del ritual esté cerrada, etc. Y colocar pergaminos a la derecha e izquierda del altar, pone tal como se indica, pues ya está, pues a la izquierda y a la derecha, punto, ¿no? Dice, si se va a utilizar a una mujer como altar, y es que esto es curioso porque muchas veces se utilizan a mujeres desnudas como altar, sin vaginas, ni velas, ni pollas en vinagre, ¿vale? Como te lo pintaba antes, ni con sangre de prostituta, ni nada, simplemente una mujer desnuda. La cabeza de la mujer debe dirigirse hacia el sur y los pies hacia el norte. ¿Por qué? No tengo ni puta idea. Yo me imagino que es un poquito por el tema de la cruz invertida y demás, pero es mi deducción personal que no se fundamenta en nada, en absoluto. Dice que luego se suena la campana y que ya empieza a invocarse a Satán y a los nombres infernales, ¿no? Luego hay que beber del cáliz, puede ser agua o vino, o cualquier bebida así alcohólica, puede ser dulce o no. Por ejemplo, puede ser Malibú, ¿vale? Malibú con piña, pues vale para vuestro ritual satánico de low cost. Y el sacerdote a continuación señala con la espada cada uno de los puntos cardinales en sentido contrario a las manecillas del reloj y pronuncia el principio infernal respectivo, ¿no?, de cada punto cardinal. Satán, Lucifer, Belial y Leviatán. En el octavo paso a seguir, por decirlo de algún modo, hay que hacer una bendición con el falo. Ojo, el falo no es la verga tuya propia. Puede ser una verga de madera o una verga de cualquier otro material, ¿vale? Puede ser un dildo, ¿vale? Si tenéis un dildo por ahí por vuestra casa, pues lo podéis usar para hacer la bendición. El sacerdote lee la invocación apropiada según la naturaleza de la ceremonia. Deseo, compasión o destrucción. Ya hemos visto que existen 3 tipos de rituales. Aquí ya especifica un poquito más cómo invocar a alguien. No voy a describir los 3 tipos de rituales ni de coña porque son larguísimos, ya os lo digo yo, pero tener a mano una imagen que te sea posible de la persona esa o que te recuerda a la persona esa. Vale también olores, por ejemplo, olor a vainilla porque su pelo huele a vainilla, etc. Vale cualquier cosa, ok. Cualquier cosa que estimule los 5 sentidos. Por ejemplo, si tú le tocas la cara a tu novio y ves que es al chico que te gusta y ves que es súper áspera, pues puedes tener algo áspero para acariciar mientras haces el ritual, ¿no? Vale también la imaginería escrita, ojo, cuidado, si tú tienes un fanfic de, no sé, de algún chavalito que te mole, pues de Geralt de Rivia, por ejemplo, de Henry Cavill. Henry Cavill, pues coño, tú tienes ahí un fanfic y lo puedes utilizar, ¿no?, en tu ritual también. ¿Vale? Cualquier tipo de estímulo, olor, lo que he dicho antes, sonido que te recuerda a esa persona, etc. Y una estimulación sexual intensa debe acompañar esta parte del ritual, es decir, te tienes que, masturbar, ¿vale? El clímax ideal para este paso es un orgasmo tan fuerte como sea posible. Tienes que ocasionarte un orgasmo que si eres hombre te deje los huevos como garbanzos y si eres mujer pues te seque al coño por dentro, ¿no? La vagina. Y dice, este clímax debe lograrse utilizando cualquier medio masturbatorio o autoerótico necesario. Después de que se llegue al orgasmo, se vuelve al lugar donde esté el altar. Y ya está. Como, pues ya está, ya me lo has dicho tú, amigo, ya me lo has dicho tú. Ya sé cómo, básicamente, para hacer un ritual satánico de invocación a reclamar el amor de alguien, tienes que tener algo que te recuerde a esa persona, apagar todas las cosas, preparar el ritual, como hemos dicho antes, con la vestimenta, con el altar, con su puta madre, las campanitas, todo eso, y bueno, y masturbarte como un hijo de puta.
Y cuando llegas al clímax, pues muy bien, amigo, ya se ha acabado el ritual. Y os he contado pues el ritual del amor, ¿no? Pero aquí hay otros, de destrucción, etcétera. Mirad, como curiosidad os voy a narrar el vestuario, que esto va como al final de todo. A mí me parece que debería de ir en principio, ¿no? Pero bueno, está aquí al final de todo. Dicen que los hombres pueden utilizar capuchas, si desean, para cubrir el rostro, ¿no? Y dice que el propósito de cubrir el rostro es que los participantes tengan la libertad de expresar sus emociones sin preocuparse por ello. Es decir, si tú te estás masturbando como un puto mono y pones cara de asno, no te tienes que preocupar de que estás poniendo cara de asno, ¿vale? Dice, también disminuye cualquier elemento de distracción entre los participantes. Bueno, claro, aquí no lo ponen directamente, pero me imagino que también puede servir para consagrar tu privacidad. Es decir, imagínate que tienes al lado a tu tío, ¿sabes? Qué movida más chunga, pues entonces tú te pones tu capucha y ya toma por culo, nadie te reconoce. Bueno, las participantes, es decir, las mujeres, visten prendas que sean sugestivas sexualmente, o incluso para las mujeres de más edad, ropa negra, pero las mujeres de más edad también pueden optar por vestir prendas sugestivas sexualmente, o sea, aquí no se discrimina a nadie. Y aquí hay otras especificaciones bastante largas, ¿no? Diciéndote cómo debe ser el altar, cómo debe ser, vamos, las cositas y demás. Nada de bebés muertos, os lo puedo garantizar. Leeros el libro si no me creéis. Aquí hay una curiosidad que me parece cuanto menos curiosa, valga la puta redundancia, que es que las velas deben ser negras, excepto una vela blanca que se utiliza en el ritual para ponerlo en el altar, que es donde se quema pues los papeles, las fotos, etcétera, en los rituales de destrucción de enemigos, ¿no? Ya hemos dicho que había 3 tipos de ritual, pues en el de destrucción se utiliza una única vela blanca para iluminar la sala del ritual, que es donde se destruye pelos, ¿no? de tu enemigo, o una foto de tu enemigo, o el muñeco mismo vudú de tu enemigo, etcétera. Aquí el tío te describe hasta cómo debe ser la puta campana, el efecto que debe producir, que dice que tiene que ser un efecto grave, cómo debe ser el cáliz. Ojo, esto también es muy curioso, dice que para nada debe ser de oro, puede ser de cualquier material, lo ideal sería que fuese de plata, pero puede ser de vidrio, metal, arcilla, lo que sea, pero prohibido oro. ¿Por qué? Porque el oro siempre ha estado asociado o relacionado con las religiones de espíritu, por ejemplo, el cristianismo, etc. Aquí hablan del elixir, lo que hemos comentado antes. El elixir es el contenido del cáliz, que originalmente el licor utilizado en los rituales paganos era para relajar, ¿no? Para intensificar emociones, etc. Aquí se meten un poquito, aquí Anton LaVey mete una pullita con el cristianismo, contra el cristianismo. Dice, a diferencia de otras religiones, los satanistas no sacrifican a su dios. No practican tales formas de canibalismo simbólico, refiriéndose un poco a que los cristianos dicen que beber del cáliz vino es beberte la sangre de Cristo, ¿no? De esta forma tan visual, ¿no? El satanista no practica tales formas de canibalismo. Dice, restaura el vino sacramental utilizado por los cristianos su propósito original, estimular las emociones necesarias para el ritual satánico. Pero aquí pone, puede ser vino, puede ser cualquier tipo de bebida estimulante o placentera, puede ser cualquier cosa rica, agua incluso si te sale a la polla, ¿vale? Aquí el tío te describe hasta cómo debe ser el gong. El gong, ¿vale? Es el plato este gigante que se golpea con... plato de metal que se golpea con una batuta y suena un golpecito de puta madre. Y dice que el gong debe ser también grave, con una calidad tonal increíble, y que para una mejor calidad tonal lo ideal es un gong de orquesta. Ojo, cuidado a la especificación. Ojo, cuidado. Dice, si no se puede conseguir uno, pues bueno, se puede utilizar uno que tenga una riqueza tonal buena. Y ya está. Es como, joder, hermano, o sea, me estás contando hasta cómo debe ser el gong. Dime la marca ya, dime la marca. Dime la marca del gong, amigo. Dime la marca ahora mismo. En fin, pues así, todos los putos libros. Y aquí ya te vienen las invocaciones, ¿no? En el último libro, en el de Leviatán, a los bichos, a los, no sé cómo llamarlos, ¿vale? A los demonios, por decirlo de algún modo. Te vienen aquí rituales, en plan de, en el mundo de, no, en el nombre de Satán, señor de la tierra, rey del mundo, de no sé qué, no sé cuántos. Avanzar, reponer no sé qué, no sé cuántos, o escuchar los nombres, te vienen los nombres, ¿no? Y bueno, ya hemos visto de forma pormenorizada las partes de la Biblia satánica, evidentemente no la vamos a leer todas, son bastantes páginas, son aquí, este documento PDF tiene 241 páginas, ya os digo que a mí me costó como unos 2 días y medio leérmela, no la vamos a analizar todas en un podcast formato media hora, poco más. Pero bueno, aquí está, ya hemos visto cuatro pinceladas, le hemos dado 4 pinceladas a su contenido, lo hemos analizado de forma somera. Lo que hemos
importante, pues hemos revelado cuál es la verdadera naturaleza de la Biblia satánica. No es un libro religioso de rendir culto a Satán, sino es un, por decirlo como un panfleto propagandístico ateo de este tío que es muy inteligente, que supo capitalizar de alguna manera lo que viene a ser el satanismo y lo hizo y punto, y tiró para adelante y se ganó la vida con ello. Ahora vamos a llegar al punto número 3, que son las conclusiones. Bueno, digo punto número 3 y no sé ni cuántos llevo ya. O sea, cuántas veces he dicho punto y no hay ni siquiera una estructura. Esto ya luego lo haré cuando edite, evidentemente. Realmente no sé en cuánto se va a quedar el podcast cuando lo edite y demás. Pero ahora llevo 58 minutos y me duele el culo y la espalda y las piernas que os cagáis de estar sentado. Conclusiones de la Biblia satánica. Bien, por un lado vamos a decir lo positivo, que es un poco lo que hemos venido diciendo durante todo el podcast. Anton LaVey se nota que es un hombre inteligente, que es un hombre sabio, que es un hombre formado, que es un hombre que tiene bastantes conocimientos sobre lo esotérico, sobre lo místico, sobre lo pagano, pero no solo eso, sino también sobre filosofía. Es un hombre rico en conocimientos y tiene una forma de expresarse muy rica, muy amplia, que deja en evidencia constantemente a lo largo de todo el libro. Como puntos positivos, ese, que es un libro que se nota que el tío es un tío leído, que los pone todo de una manera bestial, muy bien explicado todo, es muy provocativo, pero esto no se puede criticar, esto es algo positivo, porque es lo que el tío busca y lo que ha conseguido. Con este mensaje tan provocativo, con esta performance de un satánico, su simbología, ha conseguido vender su libro y ha sido una estrategia de marketing cojonuda, las cosas como son. Como puntos negativos, para mí, principalmente es que su libro no es original en absoluto, en el sentido de contenido, ¿vale? Si bien es cierto que Anton LaVey es un hombre muy inteligente, que se nota que es un hombre muy formado, era un hombre muy formado, muy sabio, sí que es cierto que ha cogido básicamente distintas filosofías de distintos autores, ha cogido premisas básicas de distintos libros sobre paganismo y demás, investigaciones y demás, los ha mutilado todos, ha hecho un collage llamado Biblia satánica y pa'lante, a funcionar. Entonces, en ese sentido, no es algo original. Como he dicho antes, descuartizado a 4 filósofos que criticaban la religión y ha cogido su filosofía, ha hecho un copy-paste, un copia y pega y con eso ha ido funcionando, ¿no? Lo ha estructurado de una forma ejemplar, lo ha desarrollado de una forma también loable, pero al fin y al cabo es lo que es, no es algo original, es un compendio de ideas que ya estaban hechas, que ya estaban pensadas, entonces no es algo rompedor en ese sentido. Y luego, por otro lado, lo que hemos ido también comentando a lo largo del podcast es que es bastante hipócrita en muchas ocasiones, al menos bajo mi punto de vista. Tipo de que te critica algo que hacen X religiones, pero luego a lo largo del libro lo va haciendo. De hecho, una de las cosas que uno se puede percatar de que hay cierta hipocresía es que al principio del libro, en el prefacio, te menciona que, bueno, que el satanismo no es una religión como tal, porque se opone a las religiones, pero tampoco es, pues por decirlo como de una filosofía. Él lo describe como una no religión, como no sé qué, como bueno, hace como un popurrí, pero luego, más adelante a lo largo del libro, varias veces se refiere a él mismo como una religión. Por lo demás, ¿es un libro que yo recomiendo? Sí, recomiendo, si eres una persona que no ha tenido un acercamiento profundo a estas filosofías críticas con el cristianismo, con las religiones, etc. Bueno, a lo mejor lo puedes leer y dices, es curioso, cuanto menos. Si eres cristiano, pues encontrarás un libro curioso, simplemente, una opinión más y punto. Si eres ateo, pues a lo mejor te ayuda a profundizar sobre ciertos temas o te aclara algunas ideas y ya está. El libro simplemente sirve bueno, pues para información, es informativo, es curioso, es muy impactante la forma en la que algunas cosas están descritas y escritas, ¿no? Es muy provocativo, Anton LaVey era muy provocativo y hasta aquí mi análisis. Bien, vamos a acabar ya el puto podcast porque llevo más de 1 hora grabando, luego editando a lo mejor se queda en nada, pero os dejo por aquí mi email para que me digáis, bueno, os lo digo, ¿vale? planetaterrorpodcast@gmail.com. Aquí podéis escribirme si os ha pasado algún suceso paranormal, extraño, inexplicable, que sea terrorífico cuanto menos, ¿no? Que os haya pasado a vosotros, a algún familiar, a quien sea, a un amigo. Me lo dejáis por ahí y cuando recopile unos cuantos,
saldrán en un próximo episodio. Sin más, se despide Nieva para Planeta Terror y, como dice Ángel Martín, os quiero mucho, hacer cosas.